Y adivine usted en qué células nosotros tenemos receptores para las moléculas. En todas las células tenemos receptores para todas las moléculas. Aquí estamos hablando de que finalmente podemos llegar a una comprensión más allá de una condición crónica como algo que queda bajo nuestra responsabilidad y que podemos controlar. Obviamente muchas personas que usan una enfermedad como justificación para recibir atención por parte de sus seres queridos que tal vez para ese momento no les dan mucha atención y encuentran con este padecimiento que ahora las personas les brindan atención y se preocupan por ellos. Entonces, claro, eso es gratificante a nivel emocional. Bienestar al Descubierto es patrocinado por Master Kit de Liber Financultura, el programa para retirarte joven y vivir de los ingresos pasivos. Puedes aplicar para una llamada de asesoría ingresando en la dirección liberfinancultura.com/philosophy. Y si ingresas al programa tienes un beneficio valorado en $1,500 de 2 sesiones con mentoría para ordenar tus finanzas. Hola, bienvenido a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Philosophy, catalizador de cambio, nutricionista políticamente incorrecto y antidietas. Hoy vamos a hablar del tema de la salud y cómo la salud se ve influenciada por el ambiente. Empecemos describiendo una ciencia que se empieza a conocer alrededor de 1995, conocida como epigenética. Y vamos a describir exactamente a qué nos referimos con epigenética, que literalmente significa por encima de la genética. Hasta ese momento se consideraba el determinismo genético como la ciencia clave para identificar si uno padecía de una condición y estaba destinado a seguir con esa condición. Y básicamente, si se encontraba que había un cierto origen genético de esa condición, ya quedábamos literalmente con eso en nuestra espalda como un padecimiento para toda la vida. Si está en nuestros genes, es para toda la vida. Sin embargo, desde el momento en que aparece la epigenética por encima de los genes, ahora sabemos que los genes se ven influenciados por el input o la información proveniente del ambiente. Y este ambiente puede ser desde cualquier perspectiva. A nivel mental, nuestros pensamientos, en qué nos enfocamos todos los días. Ahorita vamos a ampliar un poco. A nivel emocional, qué estamos sintiendo y cuál es nuestra tendencia en relación a cómo nos sentimos. Ya no tanto qué pensamos, sino qué sentimos. A nivel físico, a qué nos estamos exponiendo. A nivel del ambiente, qué influencias estamos teniendo de afuera hacia adentro. Y finalmente, a nivel espiritual, nuestras creencias más profundas también tienen una influencia directa en cómo nuestros genes pueden manifestar una diferencia de expresión. Entonces, si queremos ponerlo en términos muy simples, podemos hablar de que tenemos efectivamente una carga genética que puede expresar una condición. Hablemos de diabetes tipo 2, por ejemplo. Y esta diabetes tipo 2, entonces yo la tengo grabada en mis genes. Efectivamente, mi madre la padeció, mi abuelo la padeció, y si hago un estudio hacia atrás, puedo darme cuenta que muchos de mis antepasados tenían esa condición. Entonces podríamos decir que está en mis genes. Sin embargo, ¿qué sabemos hoy sobre el tema de la epigenética? Esos genes pueden tener el botón prendido, o sea, se está expresando la condición y efectivamente yo tengo niveles altos de glucosa en sangre, tengo niveles altos de insulina, si es ese tipo de diabetes en donde los niveles todavía están altos en insulina, y empiezo a expresar todas las condiciones que de la diabetes tipo 2 se derivan, como la oxidación de tejidos, por ejemplo, y pérdida de la agudeza visual, daño en los nervios de las piernas, neuropatías y otras condiciones. Eso sucede entonces porque el gen está con el botón prendido, o sea, la información está presente y el botón está prendido. Pero ¿qué pasa si ese botón lo apagamos o simplemente nunca lo llegamos a prender? Efectivamente, yo tengo la información genética de esta condición, diabetes tipo 2 en este caso, pero a diferencia de cuando el botón está prendido, las condiciones que permiten que el botón se prenda nunca aparecieron y yo puedo pasar
toda mi vida sin padecer de la condición diabetes tipo 2, o por el contrario, si hubo condiciones ambientales, y ya mencioné anteriormente cuáles son esos 4 ambientes a nivel mental, emocional, físico y espiritual, que provocaron que el gen se prenda, si esas condiciones ambientales yo las modifico, entonces el gen simplemente se apaga y la condición deja de expresarse. Yo logro controlar, y no solo controlar en términos de que mantengo la glicemia o la glucosa o el azúcar en sangre estable porque me inyecto, no, insulina, no, ya no me estoy inyectando insulina y mis niveles de glucosa están completamente normalizados. Ese es el poder de la epigenética, y actualmente sabemos que cerca del 98% de las condiciones son epigenéticas, es decir, están en nuestros genes, pero se expresan o no dependiendo del input que nosotros recibimos del ambiente, ya sea un ambiente interno, en el caso de nuestros pensamientos y emociones, así como un ambiente externo cuando proviene de diferentes influencias, como por ejemplo lo que nos comemos o de quién permitimos tener influencias en el ambiente. Entonces, aquí estamos hablando de que finalmente podemos llegar a una comprensión más allá de una condición crónica como algo que queda bajo nuestra responsabilidad y que podemos controlar, lo que nos devuelve el poder. Ahora, atención, esto no siempre es una buena noticia para la gente, porque hay personas que justifican su padecimiento por un tema heredado, y entonces se sienten con pérdida de poder y no hacen nada al respecto, y les resulta cómodo no hacer nada al respecto, porque por supuesto uno tiene que empezar a hacer cosas completamente diferentes a las cuales está realizando el día de hoy en términos ambientales para que los resultados empiecen a cambiarse a nivel genético. Pero mucha gente no quiere hacer eso, entonces les queda muy fácil hacer una justificación interna de que esto es genético y no hay nada que pueda hacer. Y ojo, porque también existen justificaciones internas para nosotros lograr objetivos específicos de generar atención en personas que nos rodean. Entonces, por ejemplo, tuvimos el caso de una paciente, recuerdo, que sufría de ataques fuertes de migraña. Y la experiencia, esto es un podcast que vamos a desarrollar en el futuro, que nosotros tenemos es que, salvo esa excepción, todas las personas que vienen con migraña siempre resultan con una mejoría sustancial y eliminación completa. Mejoría sustancial en las primeras etapas y una eliminación. El caso que más ha tardado, pero por persistencia por parte de la señora, duró 3 años y medio y finalmente desaparecieron, pero originalmente eran migrañas incapacitantes diarias. Imagínese usted la tristeza de tener que vivir en una casa en donde llegan los niños de la escuela o del colegio. ¡Ay, haga silencio que su mamá está con migraña! O con una persona prácticamente ausente. Bueno, volviendo a la historia de esta señora, ella entra con su esposo y con su hija y el novio de su hija. Empiezan los 4 en un programa que luego contaré, porque ese va a ser el tema del podcast después, para, en el caso de ella específicamente, manejar condición autoinmune, dentro de los cuales una de las manifestaciones era la migraña incapacitante. Bueno, la señora básicamente no hizo el programa como se debía. Hay un proceso ahí que nosotros implementamos que incluye unos ayunos especiales con evidencia para frenar los anticuerpos que atacan a nuestro sistema, y ella simplemente no lo hizo y después empezó en un círculo vicioso que logramos detectar, en donde ella empezó a hacerse la víctima y continuamente buscaba sabotear los esfuerzos de su esposo y su hija y su novio de continuar con el programa, porque ella necesitaba la atención, y encontramos la dinámica en donde ella se aferró a que no estaba teniendo los resultados con la eliminación de la migraña, para continuamente volverse el centro de atención. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay efectivamente muchas personas que usan una enfermedad como justificación para recibir atención por parte de sus seres queridos, que tal vez para ese momento no les dan mucha atención, y encuentran, y ojo, esto no es tampoco frecuente, encuentran con este padecimiento que ahora las personas les brindan atención y se preocupan por ellos. Entonces, claro, eso es gratificante a nivel emocional, y encuentran un mecanismo equivocado para lograr un cometido de mayor estabilidad en las relaciones. Claro, lo están haciendo por una vía negativa, que es
continuar perpetuando un círculo de enfermedad y es frecuente. Entonces, aquí hablamos de que finalmente podemos empoderarnos porque efectivamente logramos a través de la modificación del ambiente la pérdida de la expresión negativa de un gen para que éste empiece a optimizarse. Entonces, ¿qué se encontró? En investigaciones cerca de 1977, un investigador que se sometió a 2 placas de Petri, que son lugares de cultivo para diferentes células que luego se van a, pueden ser células, pueden ser bacterias, que luego se van a estar evaluando en microscopio, lo que se tomaron fueron células madre y el jefe de este investigador quería mostrar un punto muy importante y fue estas células madre las vamos a someter a cierto ambiente y vamos a ver qué va a pasar. Efectivamente, estas células madre fueron sometidas a un ambiente en donde se convirtieron en miocitos, que son células musculares con capacidad de duplicarse como células musculares. Y después, esas mismas células madre se pusieron en otro plato Petri con otro ambiente completamente diferente y de ahí salieron osteocitos, es decir, células óseas que en multiplicación sacaron otras células óseas. Y entonces ahí fue donde este investigador tuvo un momento ajá, un momento eureka, que cambió la dirección y luego es lo que nace como ciencia de la epigenética, en donde descubre que dependiendo del ambiente, un mismo tipo de células expresan condiciones completamente diferentes en términos de su expresión física. Okay, un ambiente, en este caso físico, de nutrientes y otras cosas que provocaban la diferenciación de esas células madre en una dirección hacia hueso y en otra dirección hacia músculo. Y esto se vuelve un trabajo súper importante porque entonces empieza con la base de lo que hoy conocemos, y repito, cerca de 1995 se empieza a hablar como epigenética. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos en nuestra membrana celular, tenemos 2 tipos de proteínas. Esas proteínas, unas son receptoras y otras son 3 tipos: receptoras, transportadoras y efectoras. ¿Qué son estas 3 diferentes calidades de moléculas que están presentes en cualquier membrana celular? Bueno, básicamente, y si usted tiene alguna base en biología, recordará que una enzima es una molécula que llega y se conecta con otra molécula como si fuera una cerradura y una llave. Entra la llave en la cerradura y entonces ejerce un efecto directo. Nosotros, a través del ambiente, ya sea mental, emocional, físico o espiritual, lo que hacemos es una conversión de este tipo de energía en moléculas. Entonces, por ejemplo, si yo como carbohidratos, al final tengo glucosa. Si como comidas altas en proteína, tengo proteínas o aminoácidos y ácidos grasos, que son los constituyentes básicos de estos macronutrientes. Y estas moléculas entonces representan una información que es entregada a la célula, y esta célula, cuando esta molécula entra en contacto con el receptor que se encuentra en la parte externa de la membrana, esto produce un cambio de conformación en esa proteína que transporta el mensaje al interior y lo entrega a otra molécula que se llama proteína efectora. Esta proteína se va al interior de la célula, al núcleo, y el núcleo es donde está el material genético, y este material genético se encuentra en un 50% material genético puro, se llaman bases nitrogenadas, de las cuales hay 4 y que son las que conforman, dependiendo de la combinación que tengan esas 4 bases nitrogenadas, el código genético, nuestros genes. Y una cobertura de proteína, 50% cobertura de proteína, 50% bases nitrogenadas, que es la hélice del código genético que probablemente usted recuerda del ADN. Okay, cuando esto, que viene de afuera, digamos una glucosa, entra a la célula y genera un efector, el GLUT4, que se pega a una molécula que es también información, que es gracias a la insulina, entonces se activa este receptor y se produce la absorción de la glucosa, y esto hace una serie de transformaciones en el metabolismo que hace que el cuerpo pueda usar esto.
Hablemos entonces de una molécula que efectivamente llega a tener una influencia epigenética. Lo que sucede es que esa molécula, y ahorita doy ejemplo con el tema emocional, con un par de textos bien interesantes que sería bueno si usted puede conseguir. Cuando esta molécula toca la puerta de la célula, aparece este receptor, proteína, que recibe la señal. Luego está la molécula transportadora y después está una molécula que también es proteína, que es efectora de esta señal que fue generada por la molécula original, que manda su mensaje a través de la membrana celular. La efectora se va hacia el núcleo y en el núcleo toca la puerta y activa la disociación de la cobertura de proteínas para que esas proteínas se abran y haya acceso directo al código genético. Y dependiendo de lo que esta molécula en el exterior de la célula haya provocado como información en el interior de la membrana celular y por lo tanto luego en el núcleo de la célula, se produce un cambio en la expresión de esos genes y finalmente se da una molécula de proteína que se produce por un sistema más complejo, pero que culmina con la producción de una proteína. Entonces yo puedo tener señales positivas en investigaciones, las células ante señales positivas se abren y se acercan y ante señales negativas se cierran y se alejan. Cuando yo tengo una molécula positiva, entonces literalmente yo produzco proteínas que son consistentes con el mensaje positivo y se optimiza la función de la célula. Si por el contrario viene una molécula negativa, en todo este mecanismo, finalmente yo produzco la traducción de la información para que se produzca una molécula de proteína que viene disfuncional y empieza a generar problemas en el flujo normal del funcionamiento de la célula. Esto, amigas y amigos, es en resumen lo que es la epigenética. Entonces, vámonos a casos concretos. Ahí en uno de los episodios en el pasado, hablaba yo del cáncer y en el cáncer mencionaba un libro que se llama La quimioterapia cura el cáncer y la tierra es plana, en donde un investigador, perdón, no investigador, sino una persona que era enfermero, ahí usted puede ir a escuchar la historia, finalmente termina buscando lugares en el planeta en donde se afirmaba que la gente se curaba espontáneamente, de manera milagrosa, de cáncer, y él quería investigar a ver qué era lo que pasaba, a ver si había una consistencia de mecanismos que hacían que una persona pudiera curarse del cáncer o simplemente eran situaciones que aparecían de manera aleatoria por milagros. Y los milagros existen, pero también los milagros pueden darse por una secuencia de eventos consistente. Y en este caso, él lo que descubre es que una persona que se curaba de cáncer espontáneamente, independientemente de si estaba llevando tratamiento tradicional o no, y ojo, con esto no estoy diciendo que usted se vaya a seguir esto que estoy diciendo, simplemente fue su hallazgo, siempre se cumplían tres condiciones, siempre se cumplían tres condiciones. La primera, la persona estaba absolutamente convencida de que se iba a curar, absolutamente convencida, no cabía una sola duda, había certeza absoluta de que esto simplemente es algo que yo voy a superar. Bienestar al Descubierto es patrocinado por Master Kit de Liber Financultura, el programa para retirarte joven y vivir de los ingresos pasivos. Puedes aplicar para una llamada de asesoría ingresando en la dirección liberfinancultura.com/inclinada-philosophy. Y si ingresas al programa tienes un beneficio valorado en $1,500 de 2 sesiones con mentoría para ordenar tus finanzas. Qué importante, ya vamos a eso. Número 1. Número 2, se adoptaba una alimentación estrictamente orgánica. Y número 3, había una eliminación de todo ambiente tóxico, mental, emocional, físico y espiritual. ¿Se acuerda? Como introdujimos este tema. El ambiente es realmente lo que produce la carga negativa. Entonces, acá estamos viendo un ejemplo de un libro en donde se cuenta esta historia de que personas que se curaban de cáncer espontáneamente siempre cumplían siempre con estas tres características. Pero la más importante que él resaltaba era absolutamente convencido de que se iba a curar. Ahí hablamos de un tema emocional, una certeza, es un convencimiento interno con liberación de moléculas
que ejercen un efecto directo sobre la biología a través de la producción de proteínas optimizadas. Ojo, esto no es información muy popular. Por eso este podcast se llama Bienestar al Descubierto, porque descubrimos cosas que normalmente usted no va a ver en otros lugares, pero que sí existe evidencia de que suceden. Y cada vez más se está liberando más y más evidencia científica que demuestra cómo nosotros tenemos un directo efecto sobre nuestra biología dependiendo de la dirección de nuestras emociones y cómo programemos a nuestra mente subconsciente. Por ejemplo, una persona que habla mucho sobre este tema y que también hace mucha investigación en conjunto con universidades como la Universidad de Stanford es el doctor Joe Dispenza, en donde demuestra que efectivamente nosotros, dependiendo de las ondas de nuestro cerebro a las que logremos llevar a nuestro cerebro, podemos empezar a imprimir información en el subconsciente que una vez que está impresa a nivel subconsciente, el subconsciente que no puede cuestionar, tomar decisiones ni elegir si esto es bueno o malo, simplemente ejecuta, es neutro, ¿verdad? Lo que se ponga ahí es verdad absoluta. Él empieza a ejecutar reacciones en nuestro cuerpo porque hay una información que está definiendo que las cosas son de acuerdo a esa realidad, la que uno logró meter a nivel subconsciente. Y por supuesto, esto puede que no sea un tema muy popular, tal vez Vox Populi tampoco afirmo que lo sea. Y si usted quiere entender un poco por qué la parte científica muchas veces frena la inventiva, y hay una razón de por qué eso sucede, puede irse a un episodio del podcast que se llama ¿Cómo logramos para hacer un cambio masivo en la sociedad? Ahí yo hablo de la ley de la adopción de la innovación y cómo un 50% de la población son los creativos y que absorben y adoptan rápido, y un 50% de la población son los que no gustan, no se sienten cómodos y les produce estrés cambiar. Y tiene que ver con su naturaleza científica, no está malo, simplemente así se dividen a grosso modo las dos mitades de la población. Y esto, por lo tanto, hace que quienes están a cargo de las ciencias de la salud, por ejemplo, y ojo, dije ciencias de la salud y no artes de la salud, ¿verdad? Usted sabe, hay una división clarísima, arte, ciencia, izquierda, derecha, hombre, mujer. Ahí hablamos de dos opuestos, arte, ciencia, son mentalidades que funcionan completamente diferentes. Y las ciencias de la salud están en la línea de los adoptadores tardíos del cambio. Entonces, por eso, cosas de las que yo estoy hablando en este momento, puede ser que se conozcan hasta dentro de 17 años o hasta de 25 años, que es hasta lo que puede tardar la información científica en ser adoptada de manera masiva. Pero yo lo explico ahí. Por favor, vaya a verlo, porque de hecho ahí doy una guía de cómo podemos hacer un cambio masivo en la sociedad, que tiene 3 actores. Número 1, nosotros como individuos. Número 2, personas que guían los procesos de salud. Y número 3, los gobiernos con sus políticas. Y hay una forma en cómo nosotros, los pequeños, los de abajo, los que sufrimos las enfermedades, una vez que encontramos algo que funciona, podemos influenciar a los tomadores de decisiones en términos de la parte de la salud, que son los médicos, para que finalmente las políticas puedan cambiarse. Usualmente no viene de arriba hacia abajo, a menos de que el gobierno tenga una mentalidad muy abierta y de innovación. Hay algunos gobiernos que tienen eso, pero no son la mayoría. Entonces, la doctora Candace Pert, que escribió un hermoso, complejo y bastante innovador libro llamado Moléculas de la Emoción. Ella es la primera persona en encontrar que nuestro cerebro produce moléculas, y estas moléculas no solo actúan localmente a nivel de nuestro cerebro, no se quedan aquí. Ellas viajan a través del torrente sanguíneo y producen una influencia en todas las células para las cuales hay receptores para esa molécula. Y adivine usted en qué células nosotros tenemos receptores para las moléculas. En todas las células tenemos receptores para todas las moléculas. O sea, que en el momento en que nosotros estamos viviendo una emoción intensa, positiva, negativa, odio, amor, comprensión, empatía, perdón, envidia, esto no se queda localmente en nuestro cerebro, sino que es transmitido a través del torrente sanguíneo a cada una de las células quienes reciben esta información. Me devuelvo al principio, en una molécula proteína receptora, luego en una transportadora y finalmente una efectora que se va al núcleo
y le dice, el odio que en este momento existe en nuestro cuerpo no es solo en el cerebro, debe ser en todas las células. Y entonces la vibración que produce la desconexión de las proteínas protectoras del código genético hace que el código genético se alinee para que empiece a producir una línea de proteínas que van en función del odio que en este momento estoy viviendo, literalmente, porque ya no existe una separación mente-cuerpo, eso es una ilusión. Mente, cuerpo, emociones, espíritu es un continuo, es un único ente presente en todo momento e influenciado por estas 4 dimensiones. Entonces, vea usted qué poderoso que cuando uno está inundado en amor, y vámonos a los estudios del doctor Masaru Emoto sobre el agua, uno de los principios con los que nosotros trabajamos en las 10 claves biológicas de Philosophy. Por cierto, hago una pausa antes de volver a Masaru Emoto. Nosotros tenemos un libro y escribí un libro que se llama La ciencia de la pérdida de peso con el objetivo de lograr darle la vuelta a la salud en Latinoamérica para empezar, y mi visión es en el mundo entero. Y es suyo, se lo estoy regalando. Lo único que tiene que hacer es ingresar a la dirección www.kilosophy, que se escribe Kilosoph, Kilosophy con HY.la/cambio. Ahí usted va a ver 2 videos. Número 1, ve un video en donde yo explico por qué estoy regalando este libro. Porque este libro se hizo para venderse. Y se vende en Amazon, el escrito, ¿verdad? En papel o en digital. Pero también está disponible en Audible de Amazon a la venta. Pero yo se lo estoy regalando. Entonces ahí explico en ese video por qué lo estamos regalando. Y segundo, hay otro videito más abajo al que usted ingresa en donde le explicamos exactamente cómo hacer para poder escucharlo completamente gratis. Es un regalo de Philosophy para la sociedad, porque estamos convencidos de que necesitamos un cambio, y un buen primer paso es toda la información que ponemos ahí en donde hablo de las 10 claves biológicas. Luz del sol, es decir, todo esto es importante, no hay nada que sea menos importante que lo demás. Luz del sol, ciclos de sueño, cargas electromagnéticas, pensamientos, respiración, hidratación, que es de lo que voy a hablar con lo de Masaru Emoto, ejercicio, temoterapia, manejo de estrés y finalmente el tema de alimentación. Ahora, en la filosofía oriental se denomina el dragón al reto, y aquí vamos a poner al dragón como el sobrepeso. Ciertamente la ciencia de la pérdida de peso se enfoca en que las personas puedan bajar inflamación para que el peso desaparezca. El peso desaparece masivamente y pasivamente en el momento en que logramos desaparecer la inflamación de grado bajo, lo cual se logra con la implementación de las 10 claves biológicas. Y el dragón, lo que vamos a hacer, según la filosofía oriental, es rodearlo con todas las sogas posibles desde todo ángulo para que no se nos pueda escapar y controlarlo. Sobrepeso es el dragón. Vamos a tirar 10 sogas. Nuevamente, luz del sol, ciclos de sueño, cargas electromagnéticas, pensamientos. Lo más importante, pensamientos. Por eso estoy haciendo este podcast hoy de cómo nuestra mente y la influencia ambiental hace que nuestros genes cambien. Respiración, hidratación, ejercicio, tomoterapia, manejo de estrés y finalmente alimentación. Logramos inmovilizar al dragón y lo controlamos y problema resuelto. Entonces, por favor, escuche ese audio y puede compartirlo con quien quiera. Entre más gente logremos que lo escuche, más estamos logrando el propósito que tenemos. De vuelta a Masaru Emoto. Masaru Emoto hacía investigación con agua y la congelaba y la ponía en análisis en diferentes muestras para ver en el microscopio, y él descubrió que la forma en cómo cristaliza el agua en el momento en que se congela varía entre 2 líneas completamente diferentes: cristales simétricos, bonitos, bien distribuidos, es decir, hermosos, y cristales completamente amorfos, sin color o con colores feos y que no tienen una definición clara de qué son, dependiendo de lo que él le pusiera en etiqueta al vaso con agua. Ojo, qué importante. Y él se da cuenta de que los cristales, usted sabe que un copo de nieve nunca es igual a otro copo de nieve, ¿verdad? Como las huellas digitales del ser humano. Todos los copitos de nieve son diferentes. Bueno, él encontraba entonces diferentes cristalizaciones a la palabra amor, diferentes cristalizaciones a la palabra gracias, pero todas en relación a la palabra gracias y a la palabra amor eran cristalizaciones hermosas. Mientras que cuando decía te odio, envidia, ¿verdad? Ponía inclusive a diferentes tonos o música clásica versus heavy metal
catalogado como satánico. Y el efecto de esta agua influenciada ante esta música, vibraciones o palabras escritas, que son otra vez vibraciones en menor intensidad ya convertidas en una palabra, tinta convertida en palabra, y él encuentra consistentemente que los cristales más hermosos se lograban por la cristalización de todo lo que estuviera influenciado por la palabra gracias y por la palabra amor. Entonces, si yo estoy viviendo amor, si yo estoy agradecido, que son dos virtudes poderosísimas en el ser humano, inmediatamente yo estoy provocando que la línea de transferencia de mis emociones hacia todas las células de mi cuerpo tengan directa influencia sobre el código genético que empieza a optimizarse, porque la traducción de la información de la molécula de amor y de gracias o agradecimiento inmediatamente produce proteínas optimizadas que hacen que el funcionamiento de mi cuerpo esté optimizado. Entonces, imagínese usted cuando entendemos eso y podemos irnos nuevamente a lo que Lothar Hernies en el libro La quimioterapia cura el cáncer y la tierra es plana explicaba de lo que él encontró como tres factores comunes, pero el más valioso era siempre la persona estaba completamente convencida de que se iba a curar. O sea, completamente convencida, era una certeza absoluta. Esa persona contaba con fe. Y la fe es la capacidad de ver lo invisible y creer en lo increíble para obtener lo que las masas consideran imposible. Si no, es imposible. Una resolución espontánea de un cáncer, eso es imposible. Pero esta persona contaba con fe. Ojo, no quiero simplificar un tema que es bien complejo, pero sí dar herramientas que si usted está utilizando todo lo demás, pero no está utilizando un factor tan importante como la fe, y tener una transformación, una convicción, llegar a ese momento en donde usted dice, ya, esto se acabó, a partir de hoy soy una persona libre, soy una persona que está curada, y empezar a generar esa influencia, la ciencia demuestra que hay una correlación directa, y no correlación, una acción directa sobre nuestro código genético y la optimización de las funciones. Y de igual manera, hay varios textos, pero hay uno del doctor Gabor Mate, que yo he mencionado en el pasado, se llama Cuando el cuerpo dice no, en donde él encuentra coincidencias entre experiencias pasadas en la niñez que tenían que ver con traición, con abuso, con pérdida, con diferentes cosas, y cómo había una coincidencia de estas experiencias, digamos una violación sexual. Siempre las violaciones sexuales en su experiencia, después de analizar toda la historia y todo, culminaban con una manifestación específica de enfermedad, digamos esclerosis lateral amiotrófica. Estoy dando un ejemplo, no es así, pero para el ejemplo. Siempre las personas con violación sexual terminaban con esclerosis lateral amiotrófica. Poña, qué interesante. Personas con esclerosis lateral amiotrófica hacían un seguimiento y siempre encontraba que había una violación sexual. Personas con pérdida de la madre a edad muy temprana, abandono, con trauma emocional fuertísimo. Ok, resulta que estas personas siempre terminaban con artritis reumatoide. ¡Wow! Qué interesante. Personas con artritis reumatoide, hagamos un seguimiento. Siempre hubo un caso de una pérdida de la madre en edad muy temprana con un shock emocional profundo. Y entonces él empieza a mapear diferentes situaciones emocionales que concluyen con, después de muchos años de repetición continua, ¿verdad? La persona, el trauma queda, no logra la separación del trauma del evento, porque esto se divide en dos cosas, ¿verdad? Y lo explicaba en el podcast anterior, en donde hablo de mis 50 años y todo el tema. Es diferente vivir una experiencia y yo sentir la emoción asociada a esa experiencia y superar la experiencia y yo recordar la experiencia sin sentir la emoción asociada a la experiencia. Ahí es donde uno finalmente ha logrado superar y ahí podemos hablar de que una persona ha tenido una victoria personal. En este caso no, había una remembranza continua, un trauma recordado con la asociación emocional que hace que una línea específica de traducción de señales a nivel externo por el evento original más el interno por el recordatorio emocional producía consistentemente por muchos años una expresión de alteración en el funcionamiento de ciertas proteínas que lo que hacían era dañar la función de un órgano o manifestar condiciones específicas, digamos una enfermedad específica. Una vez que se descubre en el genoma humano
se descubren 25.000 genes. Antes se creía que cuando se estaba en el proceso que nosotros teníamos que tener por lo menos 100.000 genes porque producimos 100.000 proteínas y cada proteína se consideraba que se producía por un gen, pero ahora sabemos que un solo gen, dependiendo de la información que le llegue, puede producir 4 proteínas, 20, 30, 40, 50 proteínas diferentes, dependiendo de la información ambiental que le llegue a un solo gen. Entonces vea usted el mar de posibilidades en que nuestro código genético se puede convertir solo con 25.000 genes, dependiendo de si le entra a un mismo gen 10 señales diferentes completamente no opuestas, sino en diferentes matices. Y como esto puede provocar entonces una manifestación física visible que se puede sentir. Y esto da mucho para pensar porque, nuevamente, como lo mencioné antes, esto nos da la posibilidad, y efectivamente cada vez se está encontrando más, de que nosotros somos finalmente los responsables de recuperar nuestra salud, y recuperar la salud es un efecto, literalmente, una acción activa, algo activo de parte nuestra en donde nosotros debemos y estamos involucrados. Y la persona que decide dejar de lado su involucramiento, entonces está quedando a merced de las fuerzas del pasado que hoy estén ejerciendo algún efecto sobre su código genético. Qué lindo es poder entender que nuestro código genético no viene fijo. Y si hoy yo estoy viviendo algo, entonces necesito encontrar algo que me haga vivir una experiencia diferente. Hoy nosotros somos lo mejor que podemos ser, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia y ambiente al que nos estemos sometiendo. Si yo quiero mejorar mi estado porque hoy sufro de un dolor, entonces yo no puedo seguir viviendo en el mismo ambiente y con las mismas circunstancias. Tengo que cambiarlas para entonces poder hacer un crecimiento de una evolución, porque hoy yo estoy viviendo el mejor estado que en algún momento podré tener. Y eso sucede por mi nivel de conciencia. Cambio mi nivel de conciencia, modifico mi expresión a través de a qué me expongo yo ambientalmente y puedo tener la posibilidad de tener un salto cuántico en mi estado de salud, en mi estado emocional, en mi capacidad de relacionarme, en la forma en cómo puedo dirigirme a los demás, cómo puedo generar riqueza, recursos, cómo puedo impactar positivamente a la sociedad. Todo requiere un cambio y ese cambio viene de un cambio de paradigma y es a lo que yo hacía referencia con las investigaciones, por ejemplo, del doctor Joe Dispenza. Entonces, bueno, no quiero alargar más este podcast porque ya he dicho lo que tenía que decir, ¿verdad? Como decía Forrest Gump, ya no tengo nada que decir al respecto. Sí tengo mucho que decir al respecto, pero ya sería como más ejemplos de algo que creo que he logrado centralizar bien en los conceptos que dije antes. Y bueno, a nosotros nos apasiona este tema, es lo que hacemos en Philosophy. Si a usted le interesa una guía dirigida a mejorar su estado en todo sentido, eso es lo que nosotros trabajamos. Trabajamos en las 10 áreas que generan influencia ambiental, mental, emocional y física sobre nuestro cuerpo. Y si está listo para una transformación, nosotros estamos más que listos para poder guiarle y es lo que nos hace levantarnos todos los días. Si este episodio le pareció interesante, espérese a los que vienen, pero puede compartirlo, puede darle like, puede darle seguir a la página y entonces esa campanita famosa que todo el mundo dice le avisa a usted cuando tenemos un nuevo episodio, que dicho sea de paso, por lo menos de episodios de podcast es cada semana. Y estamos en redes sociales como Philosophy, Dr. Donald Vega, y nos puede encontrar y nos gustaría interactuar con usted y me encantaría también saber de todo esto que le ha hecho sentido. Y si hay una condición específica que usted está viviendo, cuéntenos en los comentarios a qué cree que se debe y cuál fue esa situación, ya sea a nivel mental, emocional, física o espiritual, que usted cree que le está generando una alteración. Porque si usted le pregunta a cualquier persona que vive una enfermedad autoinmune, pregúntele en qué momento recuerda que inició y siempre fue un momento de trauma emocional, un momento sumamente estresante en su vida y no podemos y no tenemos que quedarnos pasivos ante esto. Ya ahora sabemos que existe una salida. Nos vemos en el próximo episodio.